8 de la mañana con 56 minutos, continuamos en ampliación de noticias. Y Patricia, a propósito de este caso espeluznante del asesinato y descuartizamiento de 2 personas aquí en nuestra capital, en un hostal en San Martín de Porres, las investigaciones han avanzado, se han detenido a los responsables, todavía no sabemos si son todos o no, y cómo es que esto está ocurriendo en nuestro país. Para eso vamos a tomar contacto con el exministro del Interior, exdirector de la policía, además, el general Remigio Hernani, que nos atiende desde Piura. Señor Hernani, buenos días, general, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. No he sido director de la policía, solamente ministro. Director de investigación criminal, eso sí. Gracias, muy amable por la llamada. Sí, vamos a ver si mejoramos la comunicación, no lo escuchamos muy bien, pero cuéntenos por favor cómo aprecia usted de partida el desarrollo de las investigaciones de este crimen que estamos comentando todos, este crimen doble y otros que están ocurriendo en nuestra capital y en nuestro país en general. Bueno, hay que felicitar al general Sotil y al coronel que está a cargo de las investigaciones, el jefe de la División de Investigación de Homicidios. Han hecho una labor muy profesional y muy diligente y, por supuesto, ha habido un gran despliegue de personal con el consecuente gasto, ¿no? Porque las operaciones son costosísimas, hay que viajar a diversos lugares, hay que hacer mucha labor de inteligencia y los resultados ya están apareciendo poco a poco y tengo la seguridad de que en poco tiempo al menos van a estar todos identificados, de repente no todos capturados, sí, pero sí identificados y esclarecido el hecho tan insano, tan cruel que hemos podido observar en estos descuartizamientos hace unos 10 días que han ocurrido estos hechos lamentables, ¿no? Y cuéntenos, por favor, señor Hernani, algunas de las características de estas investigaciones, porque vemos que son bastantes recursos, además tecnológicos, es decir, se ha hecho uso de reactivos, de, por supuesto, peritos forenses, que han podido determinar muchos detalles de este crimen. ¿Siempre tenemos esa posibilidad? Es decir, ¿el presupuesto nos da para que todos los crímenes sean tratados de la misma manera? ¿O pasa que con aquellos que son más mediáticos o que son más brutales, digamos, se pone en marcha todo este aparato? No, mire, lamentablemente, solamente hay cerca de 5.000 efectivos policiales que son detectives, que pueden hacer este tipo de labor. Uh-huh. No hay más en el país. Ya lo he repetido muchísimas veces. Hace 32 años, cuando se formó la Policía Nacional, habían 18.500 detectives en todo el país que podían hacer este tipo de trabajo para 20 millones de habitantes. Ahora somos 32 millones y un poquito más de repente. Y sin embargo tenemos 5.000. Ha decrecido la cantidad de policías, detectives que están en capacidad de hacer este tipo específico de labor. Entonces la DIRINCRI tiene pocos recursos y lamentablemente no puede abarcar y solucionar todo porque no tiene suficientes recursos humanos ni tecnológicos ni tampoco logísticos para poder solucionar. Tal es así que las DIRINCRI viven en una miseria, ¿no? Ni siquiera tienen vehículos y muchas veces las computadoras son computadoras de propiedad de los mismos efectivos policiales, sí, las laptops, etcétera. Entonces hay una serie de problemas y hay un abandono de la investigación criminal. El general Sotil hace esfuerzos enormes. Entonces, ¿qué resuelve la DIRINCRI? No porque quiera, porque quisiera resolver la DIRINCRI todos los hechos delictuosos del Perú, pero no lo puede hacer. Entonces se limita a hacer investigaciones cuyos agraviados son gente de poder económico, gente de poder político y casos mediáticos como este. Uh-huh. Y lo demás, general, muy eficiente. Lamentablemente no hay el personal formado. Por eso que nosotros, procedentes de lo que fue la Policía de Investigaciones, formamos un grupo que se llama G9 y que ha hecho estudios muy bien profundos al respecto y queremos que alguna vez se reactive la labor de investigación criminal. General, le vamos a pedir por favor que nos espere un momentito para que nos cuente el desarrollo de ese trabajo de este grupo especializado en unos instantes. Primero escuchamos nuestros titulares.
Estudiantes tomaron la ciudad universitaria de San Marcos en protesta por la cesión de 9.500 metros cuadrados de área de esta casa de estudios para culminar las obras del bypass en la avenida Venezuela. Permanece en la Dirincri el ciudadano venezolano Abraham Peroso Borjas, alias Guasón, implicado en el asesinato de 2 personas en San Martín de Porres. El sujeto fue capturado en Tumbes cuando intentaba fugarse a Ecuador. El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres será interrogado el 24 de septiembre por el fiscal José Domingo Pérez como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht. A través del rotafono de RPP Noticias, padres de una adolescente de 14 años de edad denunciaron su desaparición. Rosa Valentina Oreno Lasco fue vista por última vez en la avenida José Saco Rojas en Caraballo pasada las 6 de la tarde. Sus familiares denuncian además que alguien se hace pasar por ella en redes sociales y temen lo peor. Real Madrid jugará hoy con el PSG por la fecha 1 del Grupo A de la Champions League, desde las 2 de la tarde en el Estadio Parque de los Príncipes de París. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla.
Estudio 92. Primeros en tu música. Mañana con 7 minutos, bienvenidos a la segunda hora de ampliación de noticias de hoy, miércoles 18 de septiembre. Estamos conversando, Patricia, con el ex ministro del Interior, general de la Policía, Remigio Hernani, sobre esta situación de avance de la criminalidad organizada, y nos contaba él cómo es que los especialistas que ahora están en Adiringri alcanzan solamente para algunos casos, no para todos, lamentablemente, pero nos contaba de un trabajo que habían desarrollado en un grupo que se llama G9, General Hernani. ¿Quiénes forman ese G9 y cuál es el resultado de su trabajo? Hay unos más o menos 15 policías en situación de retiro que forman parte de ese grupo G9, todos procedentes de lo que fue la Policía de Investigaciones del Perú. Hicieron un estudio muy profundo y llegaron a determinar con ayuda de algunos juristas de prestigio, constitucionalistas, en fin, de que eran dos conclusiones. Una, que tenía que haber dos tipos de policía dentro del Ministerio del Interior con el mismo presupuesto, no va a variar ese presupuesto, el mismo presupuesto, uno que se dedique exclusivamente al orden público, a la seguridad y a la prevención, para que no se cometan hechos delictivos, que disuada la delincuencia y que la delincuencia sienta con la presencia policial y se siente impedida de actuar, ¿no? General, este informe, este trabajo suyo ya está en manos del Ministerio del Interior. ¿A quién se le ha alcanzado? Este informe está en manos del general Miesino, que es congresista de la República, y ya lo anunció en un pleno hace aproximadamente un mes. Bueno. Porque se trata de una reforma de la Constitución. Se trata de 2 artículos para poder hacer eso y convertir a la policía con técnicos exclusivamente, porque es necesario que los detectives tengan una escuela, tengan una autonomía, porque de no ser así, se entorpecen las labores. No es igual. Ambos son importantes. O sea, la policía de prevención es importantísima y la policía de investigación también lo es. Pero la especialización, entonces, general Hernani, pero llevada a otro nivel. Le agradecemos el contacto desde Piura, el general de la policía en situación de retiro, el ministro del Interior, Remigio Hernani, dando cuenta de una situación preocupante, pero que a algunos nos resulta evidente, ¿no? Así es. La investigación, el trabajo especializado de investigación, lo desarrollan un número de efectivos que no es suficiente para cubrir todos los casos de criminalidad organizada. La famosa discusión, Ricardo, sobre si volvemos al modelo antiguo, donde las policías estaban separadas según especialización. Está con nosotros, tenemos una visita que además vamos a aprovechar para preguntarle también de este tema, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, con una visita muy importante, la abogada Silvia Nicolau García. Ella es especialista, viene desde Londres porque es especialista en el tema de la trata de personas y la explotación sexual. Y ha tenido ya algunos alcances importantes trabajando justamente ese tema para la protección que suelen ser las víctimas más vulnerables de migrantes en Europa. Así que vamos a empezar preguntándole, por supuesto, a la doctora Silvia un poco su presencia en Lima y la especialidad. Tenemos entendido que usted viene para un seminario, una capacitación justamente de nuestras autoridades judiciales. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la naturaleza de su trabajo, cuáles son los puntos más sensibles de una cosa que todos parecemos reconocer en el papel, pero que no parecemos reconocer cuando lo tenemos ante nuestros ojos, la explotación de personas. Exactamente, y ese es el verdadero problema, que muchas veces la explotación es invisible y el abanico de prácticas asociadas a la trata que pueden constituir explotación es muy, muy amplio. A veces se piensa que la explotación solo puede ocurrir en sitios de explotación sexual, pero estamos viendo explotación en todos los sectores laborales, es decir, en el sector agrícola, en las industrias extractivas, en las granjas,
drogas en partes aisladas del país. En el Reino Unido, ahora mismo muchos menores víctimas de trata están siendo reclutados para producir y distribuir drogas, y a veces esto tiene lugar en apartamentos alquilados en Airbnb. Entonces, lo importante es siempre hay que mirar más allá de una situación. A ver, me parece increíble el caso. ¿Menores de edad? Menores de edad que son reclutados fuera del colegio por bandas criminales, menores de clase media y clase alta. Que pasan por debajo del radar de la ley, digamos. Pasan por debajo del radar, empiezan a no asistir al colegio, entonces ahí es cuando hay que mirar. Para la producción y distribución de drogas. Sí. Y además esto se hace, disculpa Ricardo, en estos departamentos Airbnb cuyo origen es para el turismo. Sí. O sea, que otra cosa que tampoco pasa por el radar, porque son no hay registro. No hay registro sobre quién se hospedó ahí y quién no. Y esto le pasa tanto a las víctimas de trata que llegan al Reino Unido, de Vietnam, de China o de otros países solicitando asilo, pero también a las víctimas de trata británicas. En nuestro país tenemos el caso de los sicarios. Se recurren a adolescentes que tienen 13, 14, 15 años cuando son iniciados dentro de la organización y terminan convirtiéndose pues en el brazo armado, que no puede ser o es más difícil de ser neutralizado por la policía porque son menores, ¿no? Más o menos lo mismo. Increíble que ocurra, además, uno siempre cree que esto es un problema de países tercermundistas y me imagino que el primer mundo tiene un componente importante por la cantidad de migrantes. Recordemos que el migrante, al ser indocumentado, ¿no es cierto?, a veces estar de forma ilegal no se atreve ni siquiera a quejarse, ¿no? ¿Cómo se está manejando ese tema en Europa? ¿Cuáles han sido los logros que se han conseguido? Porque la justicia no funciona igual para quienes están en el país en esas condiciones. Es verdad, ¿no? Y es una condición de vulnerabilidad y muchas veces las víctimas de trata tienen miedo de pedir ayuda porque si piden ayuda van a ser detenidos en centros de internamiento y retornados a su país. Ese es un gran problema. Lo que sí estamos viendo es cada vez más casos de trata humana de residentes británicos y con la ley de esclavitud de 2015 se ha colocado esta explotación en el centro de la agenda pública y hay una concienciación no solo del gobierno y de la policía, de la fiscalía y de los defensores de derechos humanos, pero también de la sociedad civil y de las empresas privadas que tienen ganancias ilícitas por esta explotación. De verdad que lo que me está contando me parece increíble. ¿Existe tal cosa como una ley llamada Ley de Esclavitud que se ha promulgado en el 2015 para proteger además a niños británicos y no solo increíble? ¿Y a raíz de qué se tiene que dar una ley como esta en pleno siglo XXI? Pasó exactamente porque salieron a la luz unos escándalos a raíz de la crisis migratoria. Muchos niños solicitantes de asilo terminaban en situación de explotación. Niñas nigerianas o senegalesas que llevaban al Reino Unido eran explotadas sexualmente en prostíbulos y luego cuando les encontraba la policía, en vez de tratarlas como víctimas, se las trataba como delincuentes. Ese es justamente el punto que en nuestro país ocurre y ocurre además no con víctimas migrantes, sino con nuestra propia población. Ahí me gustaría que Javier ahí nos ayude, Ricardo nos ayude para entender en qué punto necesitan ser capacitadas nuestras autoridades, porque el drama está cuando estas niñas o estos chicos acuden o terminan en manos de la justicia y la justicia no las trata como debiera. Ricardo, ¿cuáles son nuestros puntos ciegos más grandes, digamos? Bueno, ahí vamos, pero antes que nada quisiera agradecer a la Embajada Británica, que es la que nos ha permitido contar con Silvia Nicolau, que es una experta en estos temas, como ya han podido darse cuenta, Así es. Y también al Poder Judicial. Eso está coorganizado con el Poder Judicial. Y precisamente este encuentro incluye también al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Entonces creo que lo principal en estos 3 días que vamos a estar trabajando es justamente revisar todos los aspectos en donde nuestras autoridades piensan que deben profundizar sus conocimientos, su capacitación y además van a haber momentos en estos 3 días donde también vamos a discutir aspectos fundamentales de la gestión pública, de la gestión de recursos, que suele ser uno de los aspectos que ya lo hemos visto en los últimos casos que la policía o el Ministerio Público suelen poner sobre la mesa. Me llama la atención mucho esto también que estaba comentando Silvia y me trae a colación otros problemas que nosotros no estamos viendo. Hay trata de menores de edad también en el caso del Perú y no puedo dejar de señalar que también hay un aspecto que no estamos viendo y me refiero a los pioneritos en el caso del Brahim, en el caso del Sendero Luminoso, en el tema de las masas, que es población ashánica que está esclavizada. Algunos continúan secuestrados todavía. Ricardo, por favor, te voy a pedir que nos esperes un momentito para terminar la idea. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Claro que sí.
Es momento de un café de noticias. 1. Abraham Peroso Borjas, alias Guasón, confesó que Rubén Matamoros Delgado fue asesinado porque no entregó el dinero recaudado por la venta de drogas. 2. Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron el campus como protesta por la eventual culminación del bypass, esta obra vial en la avenida Venezuela. 3. El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos será interrogado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez en el marco del caso Odebrecht. 4. Y tras someterlo a 132 días en prisión, el régimen de Nicolás Maduro excarceló al vicepresidente del Parlamento venezolano, el preso político, uno de los presos políticos más conocidos, Edgar Zambrano. 5. Y el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu por la primera fecha del grupo de la Champions League. ¡Qué buen café de noticias! RPP. Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Mauricio Fernandín, conductor de RPP. Agradecemos profundamente a todas esas mujeres que silenciosamente construyeron un espacio laboral y un mundo diferente del que gozamos todos. La conclusión del foro es agradecerle a esas mujeres valientes que siguen transformando el mundo y nos obligan a nosotros, los hombres, a dar la talla. Esta fue una de las conclusiones del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Yapu, concierto de colección. Única presentación en Lima, este 24 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Entradas a la venta en Teleticket, de WOM y Metro. La banda británica que tanto esperaste ver, juntos nuevamente. King en Lima, 22 de noviembre, Parque de la Exposición. Entradas a la venta en Teleticket, auspicia Interbank. King en Lima, presentando lo mejor de su carrera y su nuevo álbum, Cause and Effect. Es una experiencia Move Concerts. RPP, confianza por todos los medios. 9 de la mañana con 19 minutos, conversamos con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, que ha venido acompañado además de Silvia Nicolau García, especialista en temas de trata de personas. Ricardo, estabas hablando de un tema importante, de aquellos casos de trata de personas que de pronto se nos están pasando, no los estamos mirando como debiéramos. Pero antes, por favor, permítenos, tenemos información con Mariano Calvera, que sigue el tema de la protesta universitaria en San Marcos. Adelante, Mariano. Gracias, en directo, los estudiantes universitarios de la Universidad de San Marcos acaban de salir por la puerta número 3 y están haciendo un pronunciamiento acerca de las medidas de fuerza que han tomado en protesta a la sesión, a la intención de ceder parte del terreno a una construcción del bypass por parte de la Municipalidad Metropolitana. Vamos a escuchar lo que dice la representante universitaria. Denunciamos tanto las declaraciones del ministro del Interior como del propio rector Orestes Cachay con respecto a la afiliación política que tendrían los estudiantes organizados que han emprendido esta medida. Nosotros rechazamos la manera en que se ha querido estigmatizar a los estudiantes y también rechazamos la forma en la que la prensa tradicional ha cubierto la presente lucha de los estudiantes sanmarquinos, haciendo hincapié en lo que en realidad viene a ser una defensa de parte de los propios estudiantes a partir de la violencia brutal que ha cometido la Policía Nacional contra nuestro campus universitario, no un día, no 2 días, sino a lo largo de esta semana, reprimiendo estudiantes, ingresando bombas lacrimógenas y perdigones a nuestras instancias universitarias. Lo que nosotros estamos buscando es un diálogo sincero, en igualdad de condiciones,
y en estos momentos nos encontramos en conversaciones para que justamente esto se dé. El rector Orestes Cachay acaba Mis compañeros van a seguir hablando y luego vamos a pasar a las preguntas. Nuestros compañeros van a terminar y vamos a pasar a las preguntas, por favor. ¿Para qué pruebas si se quiere dar una conferencia de prensa completa y quieren escuchar todas las demandas de los estudiantes? Sería bueno que se pueda exponer la plataforma completa. Nosotros como estudiantes estamos unificando una propuesta de 6 puntos que se le ha planteado al rector Orestes Cachay en una mesa de diálogo y que se brinde una solución integral. Uno de estos principales puntos sobre los cuales nosotros nos estamos organizando y hemos planteado medidas de acción tienen que ver justamente con el cerco perimétrico de nuestra universidad y el proyecto de intercambio vial que se está proponiendo. Sobre este tema lo que tenemos que decir como estudiantes es que tanto el rector como el alcalde Muñoz de la Municipalidad de Lima han venido actuando a espaldas de la comunidad universitaria. El primero que ese rector Orestes Cachay ha venido negociando con las autoridades de la Municipalidad de Lima la cesión de un terreno de nuestra universidad. Bien, es parte de la Junta Directiva Transitoria de Estudiantes de la Universidad San Marcos, quienes están brindando declaraciones en la puerta número 3 de esta Casa Superior de Estudio, explicando las medidas que se van a adoptar como medida de protesta por esta decisión del rectorado de la universidad de ceder parte del terreno de esta Casa Superior. Directo, indirecto, RPP Noticias. Gracias, Mariano. Clarísimo el punto de los estudiantes universitarios, no están de acuerdo con la solución que se ha tomado para concluir esta obra que está paralizada hace muchos años. Bueno, seguimos conversando. Ricardo Valdés, tenías un punto. Los temas de trata que no estamos viendo en el Perú. Estábamos justamente conversando sobre todo lo que son la situación de las masas, es de la gente que está esclavizada por Sendero aún, quedan todavía algunos cientos, y hay familias, hay menores de edad. No estamos viendo mucho también lo que está pasando en Hebraica a nivel de las pozas de maceración, con menores de edad que también trabajan en ellas, o con los mochileros, etcétera. No solamente es un tema que se restringe a la minería ilegal, donde también vemos muchos menores de edad trabajando y hay situaciones de trabajo forzoso ahí, sino también a nivel de las confecciones. Por ejemplo, en Gamarra también hay menores de edad que trabajan muchísimas horas sin descanso y con muy poca paga, si es que se les paga, y así podría tener una larga lista de situaciones que yo creo que en estos días vamos a poder discutir también con todas las altas autoridades del Poder Judicial, jueces supremos y el Ministerio Público, para ver qué se puede hacer, ¿no? Uno de los grandes problemas de la trata, sobre todo que incluye a menores de edad, también a mujeres mayores de edad, sobre todo porque son otra población bastante vulnerable, es que a veces todas estas explotaciones están ligadas a la familia, ya sea porque el familiar que está en el país de recepción del migrante, ¿no es cierto?, es el que lo trae y lo somete a trabajos forzosos, o ya sea, por ejemplo, en nuestra realidad, niños que sí apoyan en las labores de trabajo familiar, pero ese apoyar se convierte en una obligación y el niño deja de ir a la escuela, deja de tener una vida normal. ¿Cómo manejar el componente familiar, que es más complejo en estos casos? Es muy duro. Es muy duro también para las víctimas menores, porque ellos no quieren separarse de sus familias. Ellos a veces no saben que son sus familias las que les han puesto en esa situación de explotación. Lo que estamos viendo en el Reino Unido es un sistema de cooperación interinstitucional que funciona muy, muy bien. Entonces, en casos de trata de menores, servicios sociales se involucra, la policía se involucra, el ministro de Educación se involucra y todos trabajan juntos para que se escuche la voz del niño, qué quiere este menor, dónde quiere vivir, está en sus intereses que se quede con su familia o que se le encuentre una familia de acogida, pero sigue siendo un tema muy difícil. Estamos viendo ahora familias que son los tratantes que ponen cámaras web en sus casas o utilizan Skype, y tenemos pedófilos en el extranjero viendo la explotación sexual de los niños, y son muchas veces los padres los tratantes en estos casos. Entonces son temas muy delicados, pero cuando cooperan juntos todas las agencias del Estado se consigue un buen resultado para los menores. Aquí me aterra la realidad, Ricardo, porque cuando nosotros vemos casos, no me atrevo a decir elementales, pero tan obvios, como por ejemplo un padre agresor
que ha matado al niño, o padres que agreden a sus hijos, o por ejemplo un niño cuya madre lo ha dejado abandonado, tirado en la calle, un bebito de recién nacido, el Estado dice estamos buscando a la madre para devolvérselo. Y uno dice, a todas luces esa madre no está en condiciones de cuidar a ese chico. ¿Tenemos como Estado la capacidad de proteger de sus propias familias a niños agredidos o a niños maltratados? En principio sí, y para eso está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene una política específica para ello, ¿no? Pero eso también me lleva a otro punto, que es el embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente muchas veces es causa de que después empiezas, es consecuencia de la explotación sexual. Nosotros atendemos muchas víctimas de trata de personas menores de 3 años que son madres. Y que han salido embarazadas producto de esa explotación. Y producto de esa violación continua. ¿No? Así es. Y también tenemos situaciones de niñas que fueron madres adolescentes y que no tenían cómo subsistir y han entrado en esta situación de explotación. Pero un par de precisiones también que me gustaría poner aquí sobre la mesa, porque para que no sea todo esto tan negro, ¿no? Yo creo que el Estado peruano está avanzando y sí quiero poner ciertas cosas sobre la mesa. A ver, en junio se ha dado una nueva ley de explotación sexual que contempla todos estos casos que estamos discutiendo, inclusive aquellos de la pedofilia y de lo que es la producción de material de abuso sexual. Son temas que todavía vamos a ver en estos 3 días de reunión. Y esa nueva ley ha incorporado 7 tipos penales y justamente el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema, cuyos resultados han salido ayer en 6 aspectos importantes, 2 que tienen que hacer con temas más políticos, pero también han visto la concordancia de los delitos en el tema de trata. También lo vamos a discutir. Y el día de hoy se ha aprobado el Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso, que también es otro aspecto, otra de las modalidades de la explotación humana que es inmensa en realidad. O sea, tiene muchísimas variantes en el país, como las tiene en el mundo, y por esa razón es importante que podamos ver la experiencia en el Reino Unido para que podamos también establecer estos vasos comunicantes. Hay diferencias. Ayer conversábamos justamente con Silvia. ¿Qué es lo que prima en el Reino Unido? ¿Explotación sexual o laboral? ¿Trata interna o trata externa? Y tenemos diferencias con el Perú, pero creo que hay lecciones que podemos aprender. Claro, en el fondo, el fondo siempre el mismo, ¿no es cierto? El maltrato y la explotación de un ser humano por otro. Y ojo, que cuando hablamos de trabajo forzoso, a veces la gente se imagina personas con grilletes amarradas. No es así. Los grilletes son invisibles en nuestro país, ¿no? Correcto. Una persona que tiene una empleada doméstica, por ejemplo, a la que no quiere darle ni un día de descanso, está haciendo un trabajo forzoso con un grillete. Claro, y hay penas muy fuertes para eso, muy fuertes. Bueno, entonces empecemos. Felicitamos por la iniciativa, esperemos que sea fructífera esta reunión con los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público y ojalá venga más seguido gente como Silvia a nuestro país para ayudarnos. Yes. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. 9:28 minutos. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres.
A las 9 de la noche, nada está dicho. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos. Y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto, tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa, muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Este fue el segundo Foro Mujeres de Cambio, organizado por RPP. Este evento fue posible gracias a nuestros aliados Coca-Cola, Arca Continental Lindley, Latam Airlines y Universidad de Lima. Y al apoyo de UNFPA, Banco Mundial, UNICEF, Unión Europea, Aequalis, Gender Lab, IDEA Internacional y Libélula.
9:35 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias, Ricardo, y ahora vamos a hablar de moluscos. ¿Cuál te gusta más, el chorro, la concha de abanico, la almeja? No, los choritos a la chalaca. Qué rico, pero, ¿no? atención, tenemos una alerta sobre precisamente el consumo de estas variedades. Sanipes, que es el organismo, la autoridad sanitaria para el sector pesquero, ha activado un plan de contingencia y atención, queda prohibida la extracción de choros, conchas de abanico, almejas, entre otros moluscos en la zona 016 Cal 01, es frente al frontón. Así y está con nosotros nuestro siguiente invitado, el titular de Sanipes, precisamente el ingeniero Johnny Marchán, presidente ejecutivo de este organismo, para que nos diga por qué. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. ¿Suspendo mi consumo de choritos a la chalaca, señor Peña? No. No necesariamente. Dependiendo, entonces. Sí, a ver, lo que ha hecho Sanipes, claro, cumpliendo dentro de sus funciones, es casualmente identificar a partir de un plan de vigilancia que hacemos nosotros en todo el país, identificar en este caso frente al frontón la presencia del virus de hepatitis A, ¿no? Hepatitis A en estos moluscos frente al frontón. Así es. ¿No? ¿Y esta es zona de pesca habitual de nuestros? Sí, es una zona de extracción, ¿no? Ante este hallazgo, lo que nosotros hacemos es casualmente implementar un plan de contingencia que lo que hace es manejar el riesgo en realidad para que la población no se infecte. ¿Pero pueden haberse presentado casos ya de consumo de estas especies contaminadas? A ver, nosotros detectamos esto el último día de agosto. Se tarda en hacer los análisis un par de días, que es el rigor del método técnico y científico. Nosotros inmediatamente emitimos la alerta. La alerta significa poner de conocimiento inicialmente a extractores, ¿no? Y a todos los trabajadores dentro de la cadena de producción, inclusive hasta los mercados, ¿no? Más allá de esto, también comunicamos la alerta a entidades públicas como la Dirección de Capitanías y Puertos, por ejemplo, el gobierno regionales, municipalidades y por supuesto también en mercados, ¿no? Entonces, emitida la alerta, todos los actores están enterados, está prohibida la extracción y de esa manera garantizamos que el producto no llegue hasta los mercados. ¿Y por qué se ha producido esto? ¿O es recurrente, es normal en algunas temporadas? Cuéntame. Ya, a ver, hay que tener en cuenta que el mar frente a Lima en realidad está influenciado por descargas de aguas residuales, que si bien es cierto tiene tratamiento, los desagües domésticos de la ciudad es posible que, digamos, haya perdido eficacia en algún momento, ¿no? También recordemos que las aguas del río Chillón, del río Rímac, no tienen tratamiento, que no necesariamente son aguas limpias, también llegan al mar. Entonces estas pueden ser causas, ¿no? Que puedan haber afectado, digamos, la calidad del agua en la zona, ¿no? Y como estamos hablando de animales que son filtradores, entonces casualmente la manera de alimentarse es esta. Entonces podemos tener cierta seguridad que los moluscos que están en este momento en mercados y en restaurantes ya no pertenecen a esta zona. La tranquilidad para el país en general es que en realidad lo que se extrae de Callao es un porcentaje muy bajo de todo lo que se produce en el país. La producción mayor y está en Sechura, ¿no? De hecho, el 60% de lo estos moluscos. De hecho, el 60% de lo que se extrae de Sechura se exporta y el otro 40% sirve para abastecer prácticamente a todo el país. Muy bien, así que hay que ser bien piña que a uno le toque una almeja con virus de hepatitis A después de todo, después además de la alerta, etcétera, ¿no? ¿Mejor consumirlo cocido, no cocido, o eso no elimina el riesgo si es que uno quiere estar seguro, digamos? En materia de virus de hepatitis A, si lo cocemos ya sea con limón, que es lo que solemos hacer, o lo cocinamos, en realidad no lo elimina, ¿no? Por eso la importancia de atender esta urgencia de alguna manera sanitaria, ¿no? Y el riesgo de que algo se pueda haber pasado porque, bueno, si son choros, si son estas conchas de abanico, almejas, si es que no se vendieron en su momento ya se malograron. Es decir, lo que ahora está en el mercado ya no pertenecería a ese espacio. Sí, parte de nuestras acciones de prevención o de fiscalización, porque tenemos esa función fiscalizadora, es casualmente identificar, ¿no? De si es que se está extrayendo o no. Si detectamos alguna práctica de este tipo, inmediatamente decomisamos y ponemos y determinamos la disposición final de estos productos. Hecho que no solamente lo hacemos
Por ejemplo, en la zona de extracción, sino también en desembarcaderos, en plantas procesadoras, en los mercados. ¿Solamente estos moluscos? Porque en nuestro litoral acá es área de pesca de otras especies también. Sí, en realidad cuando hablamos de alerta hablamos de la extracción de todos los moluscos, ya sea concha de abanico, choros y... Para pescados, para peces. Lo ideal es no extraer tampoco pescados de esa zona. De acuerdo, pero no es la alerta para ellos. No es para ellos, es para moluscos. Muy bien, estábamos entonces con la advertencia de Sanipes sobre el consumo de estos moluscos que han sido identificados con la presencia del virus de la hepatitis A. Bueno, esperemos que se vea por qué se está contaminando el mar de esa manera, ¿no, Ricardo? Que finalmente ese es el origen de la contaminación de los moluscos. Choros, concha de abanico y almejas, entre otros moluscos de esta zona del frontón, suspendida su pesca. Son las 9:40. ¿Qué tenemos ahora, Patricia? Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos, Ricardo. Es momento de un café de noticias. 1. Abraham Peroso Borjas, alias Guasón, confesó que Rubén Matamoros Delgado fue asesinado porque no entregó el dinero recaudado por la venta de drogas. 2. Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron el campus como protesta por la eventual culminación del bypass, esta obra vial en la avenida Venezuela. 3. El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos será interrogado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez en el marco del caso Odebrecht. 4. Y tras someterlo a 132 días en prisión, el régimen de Nicolás Maduro excarceló al vicepresidente del Parlamento venezolano, el preso político, uno de los presos políticos más conocidos, Edgar Zambrano. 5. Y el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu por la primera fecha del grupo de la Champions League. ¡Qué buen café de noticias! RPP, confianza por todos los medios. Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. El 43,5% de los niños en el Perú tiene anemia. Seguro has escuchado hablar de ella, pero ¿conoce sus consecuencias? La anemia disminuye la energía en los niños y afecta su desarrollo cognitivo y concentración. Además, aumenta la posibilidad de contraer una enfermedad infecciosa. Por eso, un niño con anemia tiene un bajo rendimiento escolar. Es momento de tomar conciencia y ponernos fuertes contra la anemia. Esta es una campaña de Pacífico y RPP. Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna, solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. RPP, confianza por todos los medios. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual y vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión.
Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. y 47 minutos de la mañana y vamos a hablar de un tema sumamente sensible que a veces creemos tener resuelto, Ricardo, y que sin embargo a estas alturas del siglo y con el esfuerzo enorme que se ha hecho para aumentar la matrícula escolar sigue siendo un drama en nuestro país, y es el analfabetismo, porque hay uno que es reconocible, que lo podemos identificar, y hay otro que se nos pasa porque muchas veces son personas que no se atreven a decir que no saben leer y escribir, o lo que es más triste, creen que aprendieron porque fueron al colegio y en realidad saben poco más que escribir su nombre, Los ¿no? que se llaman analfabetos funcionales. Así es, estamos con Marisabel Díaz Hurtado, ella es directora de Educación Básica Alternativa del Minedu, y con ella vamos a hablar de esto que deja fuera de carrera, digamos, y deja fuera del espectro social a un número importante de peruanos. Marisabel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias Bienvenida. por la invitación. Realmente es un tema sensible, ¿no? Hablar de analfabetismo en el país es hablar de posiblemente más de 3 millones de personas que han declarado no haber asistido a la escuela o haber incumplido o no cumplido la primaria completa. Y bueno, hace más de 50 años que la UNESCO declaró el 8 de septiembre como el Día de la Alfabetización, como una manera de reflexionar sobre qué está pasando en el mundo, no solamente es nuestro país, ¿no? Y entonces tenemos que pensar qué estamos haciendo. Bueno, la Dirección de Educación Básica Alternativa es responsable del programa de alfabetización y reconocemos que aún los esfuerzos son mínimos, ¿no? Marisabel, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cuáles son las cifras que se tienen, las reales, las proyectadas, y cuál es la población en la que cuál es el grupo etario en el que se acumulan más analfabetos, ¿no? Bueno, estamos hablando de analfabetismo total, o sea, nunca asistieron a la escuela 1.300.000 personas. Muchísima gente. En el país. Uh-huh. Si hablamos de la gente que no concluyó la primaria, tal vez se quedó en tercero, en cuarto, que puede escribir su nombre, puede leer, silabeando algunas palabras, no tiene nivel para una lectura crítica, estamos hablando de 2.200.000. En total, 3.400.000 personas en el país. Y esto, me imagino que está más concentrado en los adultos, es decir, vemos una disminución de la cantidad de analfabetos que se cuentan año por año, por decirlo así. No. Realmente las edades que comprenden toda esta suma de personas es entre 15 años
a 90 años. Increíble. ¿Qué número, por favor, repítanlo? El número total de personas analfabetas. El número de personas entre analfabetos totales y funcionales, 3.400.000 personas. Casi el 10% de la población total peruana. Pero no puede ser, es un número muy alto. Es un número súper alto. ¿Y consecuencia de qué? De fallas en el sistema educativo, porque los analfabetos totales son quienes nunca tuvieron la posibilidad de ir a una escuela, aprender a escribir, a leer. Y los funcionales son quienes, yendo a un colegio en algún momento de su vida, se les olvidó o simplemente no les sirve para nada lo que aprendieron. Claro, el no acceder es muchas veces porque las escuelas no están en todas las partes del país. Encontramos zonas rurales donde no hay escuelas, entonces no fuiste a estudiar. No era una opción. No era una opción, vivías con tu familia, estás muy aislado. Entonces, por eso el Ministerio ahora, en el ámbito rural, y hay una política, está tratando de llegar a todas esas zonas donde no estamos. Entonces, está tratando de atender a los niños en esas zonas. ¿Y cuál puede ser la estrategia? Porque hay que cambiar de estrategia, ¿no es cierto? Para que más escuelas rurales es un factor. Pero ¿qué hacemos con los que ya son analfabetos? ¿Cuál es la estrategia que se plantea desde su departamento? En este momento estamos trabajando con municipios, con programas sociales como Juntos, como Pensión 65. Estamos trabajando con otros actores sociales, empresas, aliados, ONGs, y estamos organizándonos por región. Entonces, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un primer encuentro nacional hacia la ruta de la alfabetización hacia el 2021 en Cajamarca, donde convocamos a muchos aliados, ¿no? Y se puede además preparar a alfabetizadores que no necesariamente son profesores, por ejemplo, porque el proceso de alfabetización, el primario por lo menos, sí lo puede llevar a cabo una persona que tenga las herramientas adecuadas, ¿o no? ¿O es un tema de especialistas? No, yo creo que estamos haciendo también asistencia técnica desde el Ministerio para que personas que no son docentes puedan también acompañar, si tienen espacios libres, puedan acompañar voluntarios, estudiantes de educación, ONGs, asesorías. Dentro de los ministerios de salud también hay personas que están muy involucradas con esto. Muy bien, entonces, señora Marisabel, le deseamos éxito porque realmente es importantísimo bajar ese número, ¿no? Es muy elevado. Fundamental. Sí, yo te cuento, Ricardo, que en El Maestro que deja huella hace muchos años que me tocó ser jurado. Había una señora que venía, una profesora que venía de Cerro de Pasco y que tenía un taller que enseñaba a hacer muñecas, canastas, que en realidad era, por decirlo así, la fachada de su escuela de alfabetización. Así los atraía. Así los atraía. Y cuando le pregunté de dónde sacaban los materiales, y me decía, no, me subo a un carro, llego a Lima, voy a Gamarra, compro los materiales de su sueldo y regresaba hasta Cerro de Pasco para alfabetizar. Una verdadera maestra que deja huella. Marisabel, muchísimas gracias y éxitos en el desarrollo de tu tarea. Gracias a ustedes por este espacio. Contarles que esa experiencia de la maestra que deja huella, pues ha sido una experiencia que nos está ayudando en otras regiones. Huancavelico, Cajamarca, Junín. A ser combinada la alfabetización con algo más. Con algo más, lo técnico productivo. Marisabel, cuando tenga usted algo que anunciar con respecto a si se quiere atraer voluntarios, acá nos tiene para hacer el anuncio. Perfecto. Muchísimas gracias. Son las 9:53, tomamos contacto ahora con Joana Castro, que sigue uno de los casos que hemos revisado ahora más temprano aquí en RPP. Adelante, Joana. Ricardo, Patricia, compañeros, gracias. En directo. Estamos en el Hospital 2 de Mayo. Esta mañana recibíamos a través del rotafono el pedido de Brigitte Narváez Reategui y su esposo Alexander Robles, quienes tenían gemelos. La señora tenía 34 semanas de gestación. Solo un bebé nació. El otro pesaba menos de 500 gramos y por lo tanto no se le podía entregar el cuerpo. Vamos a conversar con Sixto Sánchez, jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital 2 de Mayo, para que por favor nos indique por qué no se le podría dar en este caso el cuerpo del niño y si va a haber una excepción también. Sí, como usted ha dicho, el bebé tiene menos de 500 gramos, tiene 430 gramos y de acuerdo a la ley no le corresponde un certificado de defunción. Y es necesario el certificado de defunción para que puedan cremarlo, para que puedan enterrarlo. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad de cómo saltamos esa cuestión legal que tenemos. Estamos viendo con los abogados del hospital y con los familiares para ver qué hacemos para entregárselo. Es decir, ¿hay la posibilidad o se podría afirmar que sí se le va a dar el cuerpo del niño para que, como familia se le dé cristiana sepultura, que es lo que ellos estaban solicitando? Yo creo que sí, estamos viendo la forma legal de cómo hacerlo. Sí.
Ahora, la señora nos comentaba, por ejemplo, que ha tenido un control durante todo su embarazo, que no ha tenido ningún inconveniente. ¿Ustedes han podido certificar eso? Sí, la paciente ha sido controlada en un centro de salud que corresponde al Hospital 2 de Mayo, luego ha venido al Hospital 2 de Mayo solamente para el parto, y en el parto nos hemos dado cuenta que uno de los bebés estaba muerto. Entonces hemos operado debido a que uno de los bebés estaba en mala posición, se ha operado y se ha comprobado pues que el segundo bebé estaba muerto de hace cierto tiempo, ya estaba un bebé macerado, en mal estado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Porque ella llega a las 5 de la tarde y se le interviene y se le hace la cesárea a las 11 de la noche. Claro, no se puede decir cuánto tiempo ha estado muerto el bebé, pero probablemente varias semanas. Ahora, nosotros estábamos esperando tener un parto vaginal con la paciente, pero sin embargo, como el bebé se puso en mala posición, tuvimos que operarlo. Señor Sixto, doctor, me queda una duda. El padre esta mañana nos dijo que cuando llega con su esposa se le hace una ecografía y se escuchan los latidos de ambos bebés. Ahora usted me dice que uno ya estaba muerto y tenía un tiempo considerable. Sí, probablemente debe haber habido un error de percepción, pero el bebé tiene fallecido varias semanas ahí dentro del bebé. Lo que pasa es que uno de los bebés, cuando es un gemelo idéntico, cuando son gemelos idénticos, a veces uno absorbe más sangre de la placenta que el otro y uno queda más pequeño que el otro e inclusive muere, como en este caso. ¿Pero se le va a hacer la entrega? Yo pienso que sí. Estamos buscando la forma legal de cómo hacerlo, porque legalmente no corresponde, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Perfecto. Las gracias al doctor Sixto Sánchez Calderón, jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia. Ricardo, Patricia, adelante. Muy bien, Joana. Estamos seguros que se va a encontrar una salida y en realidad aquí se tienen que flexibilizar un poquito las reglas. Es verdad que un feto no es considerado en ese sentido cuando no pesa, ¿no? Cuando no pesa no llega a los 500 gramos, no se le entrega partida de función. Pero yo creo que eso debiera también ajustarse a los deseos de los padres. Porque estamos hablando de personas, de seres humanos, no estamos hablando de objetos, de productos. Sobre todo porque vamos a decirlo con todas sus letras, en un país donde no se permite el aborto, no puedes decir que un niño que nació con menos de 500 gramos no es un niño. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿no es cierto? Sobre lo que decimos. Pongámonos de acuerdo, ¿eso no es? 9:57, Patricia, tenemos que dejarlo ahí porque continúa la programación de RPP y ya viene la receta de Gastón. Así es, vamos a escuchar a Gastón Acurio. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.